Ayer nos quedamos, si mal no recuerdo, en esta diapositiva donde veíamos el ejemplo de la clase motocicleta con un atributo privado, motor, y un método público, obtener salida de potencia. Recordemos que en programación orientada a objetos existen muchos métodos, funciones miembro, para trabajar con atributos privados. Ok, trabajan con atributos en general, sean privados o públicos. Lo que pasa es que por buena práctica de programación, los atributos que sean privados, ¿ok? Aunque no es oficial, muchos programadores han convenido no incluir los métodos, las funciones que pudiesen parecer obvios en el diseño. Por ejemplo, constructores, destructores, setters y getters. Entonces yo, por ejemplo, les decía, y tengo esa muletilla hoy, les mencionaba que tengo en este caso el atributo motor, pues este atributo tiene que tener su setter para darle valor y tiene que tener su getter para poder mostrar el valor o poder utilizarlo en otras funciones. Y también tengo una clase que se llama motocicleta, entonces tengo que tener el constructor que lleva el nombre de la misma clase y pueden haber muchos constructores. Eso básico, ¿ok? Y no lo voy a incluir. La intención es que se pueda ver un diagrama, ¿sí? Que yo pueda tener esto y a grandes rasgos pueda entender toda la relación entre los elementos. Pero si yo me pongo a colocar todos esos métodos y todas esas funciones, perdón, todos esos métodos y todos esos atributos, tal cual, me va a dar demasiado espacio. Y cuando hablo de los atributos es, por ejemplo, cuando heredo, no los voy a repetir. Solo voy a colocar los atributos nuevos. Yo ya sé que desde el momento en que estoy heredando de otra clase, voy a tener que copiar esos atributos en esta clase de acá. Los atributos se muestran como una línea de texto. Necesitan un modificador de acceso para determinar la visibilidad, más o menos, ¿ok? Los atributos necesitan incluir un nombre. O sea, lo mínimo que yo tengo que tener para un atributo es el nombre. Pero también puedo decir el tipo de dato e incluso un valor con el cual yo quiero que se inicialicen. Pueden tener otros modificadores que indiquen si es de solo lectura, solo escritura, estático o algo más. Por ejemplo, el atributo privado que se llama tipo, ¿sí? Y es de la clase o es del tipo de variable, en este caso es un objeto, tipo de motor. Y luego vean que lo estoy inicializando con tipo de motor punto dos tiempos. Tamaño, ¿sí? Es del tipo string y aquí está la cadena con la que lo estoy inicializando. Marca es del tipo string y aquí está el literal con el que lo estoy inicializando. Y digo que va a ser un atributo de solo lectura. Por ejemplo, cuando ustedes están en programación web y tienen inicio de sesión, lo primero que piden en el formulario de login, de inicio, nombre de usuario y contraseña. Me conecto a la base de datos y si existen y son correctos, creo la sesión para ese usuario. Pero no es que a mitad de sesión voy a cambiarlo. Tengo que salirme de la sesión. Entonces, el nombre de usuario puedo disponerlo como un atributo de solo lectura. Bien. Lo mismo la contraseña. Y ustedes se van a fijar que ustedes abren, por ejemplo, el sistema de matrícula y en la esquina superior les sale el nombre de ustedes y no importa qué es lo que hagan, a dónde naveguen, se muevan o estén por otro lado, siempre les va a aparecer el nombre de usuario. Ustedes cierran la sesión y ya no pueden ingresar otra vez porque ese dato se pierde. Pero mientras se está ejecutando es de solo lectura. Los atributos también se pueden describir como una asociación. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de relaciones de agregación y de relaciones de jerarquía cuando hablábamos de herencia? Pues yo puedo asociar una clase con otra y estoy expresando que esa clase contiene como atributo un objeto del tipo de esa clase. Esto solo significa que el atributo se modela como una clase con un contenedor entre la clase contenedora y la clase del atributo. Pueden estar presentes todos los elementos mencionados y sencillamente se van a colocar de manera distinta. Entonces, veamos el diagrama de este lado. Yo tengo la clase motocicleta con una línea, ¿sí? Con una línea que no tiene flechas, ¿ven? No tiene ningún tipo de flechas,
Yo estoy asociando la clase motocicleta con la clase motor. ¿Ven? Es una clase. Estoy diciendo que hay una relación de motocicleta a motor. Y estoy diciendo que la voy a llamar o que el nombre de esa relación va a ser motor y va a ser un atributo privado. Es exactamente lo mismo que tenga esto de aquí. ¿Ven? La clase motocicleta que tiene un atributo del tipo motor que se llama motor. Era cuando yo decía, por ejemplo, nombre, dos puntos, string. Motor es un objeto de la clase motor. Entonces, o lo hago en el mismo diagrama o lo coloco como diagramas diferentes. Creo yo que esto de acá, ustedes no lo han visto todavía, se llama o se conoce como cardinalidad. La mayoría de los autores, especialmente en español, lo hablan o lo denominan cardinalidad, si no estoy equivocado. Si hay otro término más común, me lo hacen saber y actualizo mi información. ¿Qué se refiere esto? Yo tengo una entidad y yo tengo otra entidad y esa entidad está relacionada. La cuestión es que yo tengo que cuantificar esa relación. Entonces, lo leo colocando un asterisco, un número, ¿ok? Y puedo poner también del otro extremo un asterisco o un número. O lo puedo colocar de un solo lado. En este caso sería 1.1. En vez de llevar este 1 para acá, solo pongo dos puntos y me jalo el 1 y lo coloco de este lado. ¿Por qué? Porque es la motocicleta la que contiene a motor. Y si nos vamos al ejemplo de la estudiante del sistema en línea, yo puedo ver ese tipo de cardinalidades. ¿Las ven? La veo acá, está aquí, ¿ven? 1, 1. Y vean esto, 1, y aquí dice 1, punto, 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 asterisco. 1, punto, 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 asterisco. ¿Qué significa eso? Eso significa que un elemento de la izquierda contiene un elemento de la derecha. Una motocicleta solo tiene un motor. ¿Ven? Una motocicleta tiene un motor. Es lo mismo que estoy colocando aquí. Pero yo podría decir que una motocicleta, y voy a crear aquí otra clase que se llama puertas. Ok, voy a crear aquí. Lo voy a escribir en inglés porque es más corto. Doors, voy a poner acá. Entonces yo puedo hacer esto de acá, ¿sí? Y decir que una motocicleta, no, aquí sería un carro, puede poseer muchas puertas. No, entonces cambiemos doors porque los voy a confundir. Siempre hay alguien que mira después el video y dijo por qué escribió eso y me da ruido. Y pongamos aquí llantas, ¿ok? Entonces, vean esto. Una motocicleta puede tener muchas llantas. Entonces, una motocicleta tiene un motor, una motocicleta puede tener muchas llantas. Pero yo también podría decir otro tipo de asociación, muchos estudiantes pertenecen a una clase. Muchos estudiantes pertenecen a muchos clubes o muchos grupos extracurriculares. Son relaciones de uno a muchos, de muchos a uno, de uno a uno o de muchos a muchos. Eso es lo que significa la cardinalidad. Aquí estoy diciendo que una motocicleta tiene un motor y va a ser un atributo que se va a llamar motor y es del tipo privado. Dos maneras de verlo, ¿ok? Dos maneras de verlo, dependiendo del sistema que ustedes estén modelando, cuál de las dos notaciones van a elegir. En esta representación, motocicleta no tiene motor y motor no tiene motor tipo. Si ustedes se ven en la representación, no estoy hablando de la vida real, no estoy hablando del código, estoy hablando de en la representación, en el diagrama, motocicleta no posee motor. Yo lo describo como una asociación, ¿ven? Motocicleta está asociado al motor. En la vida real, o sea, ya en la vida real, cuando yo haga la clase, voy a tener public class motocicleta, ¿ok?
abro, cierro. Y aquí yo voy a decir entonces que yo tengo un private motor que se llama motor. ¿Ok? Y obviamente pues voy a tener mi motocicleta, mi constructor. En la vida real, ya colocándolo en código, sí estoy viendo que motocicleta incluye este atributo. Pero en el diagrama, si regresamos al diagrama, en la representación no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Porque vean que motor yo lo estoy asociando con una enumeración que se llama tipo de motor. Entonces, yo tengo que motocicleta va a contener un motor, pero cada motor va a tener un tipo de motor y ese tipo de motor es una enumeración, no es una clase, es una variable del tipo enum, donde tiene 2 tiempos y 4 tiempos. Entonces, la clase motor, ¿sí? La clase motor public class motor, vemos que motor tiene el atributo privado que es del tipo string, private, string, tamaño. Aquí no le voy a poner ñ porque es código. Y luego tengo private, string, marca. La voy a poner en minúscula porque es nombre de la variable. La voy a poner así, tamaño, marca, ok. Luego yo voy a tener un private tipo de motor que se llama, ¿cómo se llama? Motor tipo, ¿bien? Y en el constructor, en el constructor de acá, pues yo voy a inicializar esos variables. Voy a inicializar las variables y voy a decir this.tamaño va a ser igual a 220 centímetros cúbicos, ¿ok? Y de ahí pongo todas las variables y termino. O sea, en el código yo sí sé qué tipo de motor está dentro de la clase motor y no es una variable primitiva, ¿ven? No es un int, no es un float, sino que es una clase. Es un objeto del tipo de motor. Y por eso es que yo lo puedo representar de esta manera, ¿sí? En modo gráfico. Porque vean, permítanme un segundito. Ya te llamo, que estoy en clase. Va, bueno. Ok, entonces, a ver, ¿en qué estaba? Ok. Imagínense lo raro que fuera que yo tuviese aquí menos motor y luego tuviera esto de acá y dijera menos motor tipo. Si yo tuviese esta relación así, o sea, no está esto de acá, lo que yo estoy diciendo es que en el código, aquí yo debería tener private tipo de motor igual a new, no, espérense, tipo de motor. Eso es lo que yo estoy diciendo acá, ¿ven? Si yo tuviera esta relación quitando esto, o sea, quitando esto, si yo tuviera aquí menos motor y luego dijera esto, hay un problema de conceptualización, porque estoy diciendo que tipo de motor es un atributo de motocicleta y en realidad tipo de motor es un atributo de esta clase de acá. Los objetos motor tienen tipo de motor y los objetos motocicleta tienen objetos del tipo motor. Espero haberme dado a entender. Si no, lo podemos repetir de otra manera, ¿sí? Solo me lo hacen saber. Entonces, veamos, por ejemplo, en este juego de Blackjack, ¿sí? Aquí tengo la clase mano, ¿bien? Esa es la clase mano. No estoy colocando, uy, se me vino mi compu, no estoy colocando atributos, ¿ven? Está vacío esto de acá. Lo que estoy colocando son los métodos. Y vean que hay métodos públicos protegidos, no había hablado de protegidos, pero no hay ningún método privado. Público, privado, protected. Sí, con el hashtag es el tipo protegido. Lamento no haber mencionado eso antes. Entonces vemos que tenemos la función añadir, la función nuevo, get text hand, text print hand, is blackjack, is bust, busted at value, get hand value low, get hand value high. Todas son funciones. Y me están diciendo el valor de retorno. ¿Ven? La función se llama añadir, recibe
¿sí? Recibe por entrada un parámetro del tipo carta y tira por salida o devuelve de salida una variable del tipo int o un valor del tipo entero. Y lo mismo acá, vean, graphic printhand tiene por entrada todos estos parámetros y no tiene valor de retorno. No tiene valor de retorno. Son maneras en las que yo puedo escribir, ¿sí? En las que yo puedo colocar dentro de mi diagrama UML las clases con sus atributos y sus métodos. Introducción al lenguaje modelado unificado. Recuerden que ese es el libro en el que me basé para sacar algunos diagramas, algunos ejemplos y alguna teoría. Tiene Creative Commons. Si ustedes lo quieren descargar, aquí está. Si lo quieren leer por su parte. Yo traté de resumir. O sea, lo que estoy haciendo es que lo leí, resumí, y agarré los elementos que consideré más importantes. Obviamente, hay más elementos y hay más en lo que profundizar dentro de UML. Acuérdense que UML no solo son diagramas de clases, sino que tiene muchos otros tipos de diagramas. Asociación. Las asociaciones, como ya vimos, se representan o mejor dicho, una asociación representa una relación estructural entre clases. En UML se define una asociación como una relación que describe un conjunto de enlaces donde cada enlace define una interconexión semántica entre instancias de las clases que participan en la asociación. Se dice que las instancias de las clases conocen a las instancias de las otras clases en las que están enlazadas. Bien. Las asociaciones representan relaciones estructurales entre clases. Yo tengo clases y una asociación es una relación en su estructura. En las estructuras, estas clases están relacionadas. En UML, en el lenguaje modelado unificado, una asociación es una relación que describe un conjunto de enlaces, donde cada enlace define una interconexión semántica, tiene un sentido, es una conexión que tiene un significado entre las instancias de las clases, entre los objetos. El objeto motocicleta tiene un objeto motor. Entonces yo asocio o interconecto las clases. Porque acuérdense que al final las clases son los moldes. Pero en el software yo voy a trabajar con las instancias de las clases, con los objetos. Entonces, la interconexión semántica entre instancias me dice que los objetos de una clase están relacionados con los objetos de otras clases. La motocicleta va a conocer al objeto motor y el objeto motor va a pertenecer o va a conocer a una motocicleta. Yo voy a tener motocicleta 1 que va a tener su propio motor, motor 1, y voy a instanciar la clase y sacar motocicleta 2 que va a tener también su propio motor, pero no es que esta clase o este objeto, perdón, no es que este objeto va a conocer la información de este motor, porque aunque esto también es un objeto, yo lo asocié directamente con este objeto de acá al decir que son esos dos los que en la práctica están asociados. ¿Sí? A grandes rasgos, podemos distinguir dos tipos de asociaciones. Asociaciones binarias, utilizo dos clases, o asociaciones n-áreas, donde yo digo que una clase la puedo interconectar semánticamente con muchas clases. Si volvemos a la motocicleta, una motocicleta la voy a asociar con un motor. Una motocicleta la voy a asociar con uno o varios escapes. Una motocicleta la voy a asociar con una o varias llantas. Una motocicleta la voy a asociar con uno o varios los focos, ¿ok? Entonces, ven, puedo hacer una relación solamente entre dos o puedo hacer una relación en área, donde yo puedo asociar a una misma clase, varias clases. Entonces yo sé que cuando cree la instancia de esa clase, de la clase que está asociada a las demás, en cascada las voy creando todas. Pero esos objetos solo mantienen relación con el objeto al que está asociado. Les digo, yo puedo tener varios estudiantes, ¿sí? Puedo tener varios estudiantes, pero el historial académico de Alicia es completamente diferente al historial académico de Dimas. Ambos son objetos historial académico, pero pertenecen o están relacionados con objetos diferentes. Las asociaciones binarias, en este caso ya dije, el vínculo se da entre dos clases.
se representan mediante una línea continua que conectan dos clases, aunque puede darse el caso particular en que las dos clases involucradas sean las mismas. En ese caso hablamos de asociaciones reflexivas. Cuando tenemos listas enlazadas, yo tengo una lista de nodos del mismo tipo. Me estoy relacionando conmigo mismo y los que se han acostumbrado en Lenguajes 1 a trabajar con listas enlazadas no van a tener problemas con eso. Yo puedo asociar mi misma clase con elementos de mi misma clase. ¿Por qué? Porque voy creando nodos del mismo tipo de objeto. Asociaciones, a la representación de las asociaciones se le pueden añadir ciertos elementos que aportan información adicional, como direccionalidad, los nombres de rol, cardinalidad, ¿ok? Una asociación binaria representa interconexión entre las instancias, un objeto es la instancia de una clase, entre instancias de dos clases, A y B. Estoy hablando de asociación binaria, por eso solo estoy involucrando dos clases. Esta interconexión puede ser o no bidireccional. Es decir, yo puedo decir que A va a contener un atributo del tipo B y que B va a contener un atributo del tipo A. Claro que lo puedo decir. Por ejemplo, yo puedo decir que un cliente, ¿sí? Un cliente puede tener muchas facturas. Puede tener muchas facturas y está bien. Entonces, la factura tiene un código. Y aquí sería código de factura. Significa que el cliente va a tener un arreglo, porque son muchos, de facturas. Cada vez que usted hace una compra y lo detecta como suyo, en el arreglo va metiendo un código de factura. Luego con ese código yo busco las facturas. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo podría colocar acá un atributo RTN del cliente y asociar entonces también la factura con el cliente. Y así como el cliente va a tener un arreglo de muchos códigos de facturas, cada una de las facturas va a estar asociada con el cliente a partir de ese atributo RTN. No piensen en la programación, aunque estoy mencionando elementos de programación, listas, arreglos, piensen en cómo funciona el mundo real. Y esa es la importancia de UML, que me permite modelar el mundo real a través de estas interacciones, ¿ok? En caso de que la interconexión sea bidireccional, opción por defecto, será posible navegar desde las instancias de la clase A las instancias de la clase B y a la inversa. Es decir, desde las instancias de la clase B podremos acceder a las instancias de la clase A. Si decidimos que la interconexión debe ser unidireccional, entonces será necesario añadir una flecha abierta encima de la línea de asociación indicando el sentido de la navegación. En este caso, si yo me meto al objeto A, puedo consultar al objeto B. Pero si yo ingreso en el objeto B, no puedo regresar al objeto A. ¿Ven? Así de sencillo. Son objetos como tales. Y si yo estoy colocando esta direccionalidad, ese es el flujo que tengo que seguir. ¿Ok? De verdad, ese es el flujo que tengo que seguir. Si yo no coloco, o sea, no es que voy a hacer esto. No, nada que ver. Simple y sencillamente no coloco la puntita de la flecha. ¿Cómo es que le dicen estos acá? Una flecha abierta, ¿ok? Conozco la flecha abierta para decir qué motocicletas que tiene el motor. Y es que vean, digamos que lo llevo a un taller de motos y le saco el motor a la motocicleta, ¿ok? Yo digo, la motocicleta está asociada con un motor, ¿sí? Entonces, en la información de la motocicleta, yo tengo el serial del motor. Si no, los que tienen carro también vean, usted va a ver su motor tiene un serial. Si yo saco ese motor como mecánico y lo coloco a un lado y me voy a comer y resulta que tengo 3 carros del mismo tipo, el mismo modelo y el mismo año, y están los 3 motores colocados, o sea, yo tengo 3 carros, tengo el carro A, tengo el carro B o tengo el carro C, o hablemos de las motos, tengo la moto A, tengo la moto B, tengo la moto C, y le saco el motor a ellas, y aquí están recostados contra la pared, un motor y otro motor. Entonces, si yo me vengo a ver el motor, ¿cómo sé a cuál de las motos pertenece? No lo puedo saber. Pero si yo me voy a consultar la moto y veo la revisión y veo el BIN, ok, este BIN es este, entonces este motor es de esta moto
este motor es de esta moto y este motor es de esta moto. Accedo a la instancia de esta clase a través del objeto que yo había dado esa relación con la flecha abierta. Caso muy diferente que ustedes encuentren un historial académico, porque el historial académico trae los datos de la persona. Entonces yo puedo agarrar o un examen, yo agarro el examen, veo los datos, es de esta persona. No es que le tengo que decir a esta persona los apuntes de la clase, los resúmenes. Enséñeme los resúmenes, me va a enseñar sus resúmenes. Pero si yo encuentro un cuaderno y no me dice de quién es, yo no puedo acceder a él. El dueño sabe de quién es. Y el cuaderno es un objeto. El motor es un objeto. El historial es un objeto. La reserva es un objeto. La matrícula es un objeto. Acuérdense de eso. Entonces, por eso es que tenemos esta versatilidad, porque nos permite representar la realidad en un diagrama y obviamente luego eso lo voy a traducir a código. No me importa el código ahorita. Por favor, se lo vengo repitiendo. No piensen en función del código. Piensen en función del modelo que están representando. Ustedes no saben cómo armar un motor. Algunos no saben cómo funciona un motor. Algunos no saben cómo armar, perdónenme, pueden que sí sepan. Pero yo sé que la motocicleta tiene motor. Yo no soy mecánico. De verdad, yo no soy mecánico. Ustedes están en el área, ustedes saben los componentes que tiene su máquina. Otra persona que no es del área no va a saber. ¿Y dónde coloco este módulo de memoria? ¿Y dónde coloco la pasta térmica? ¿Y dónde coloco esto? ¿Dónde coloco lo otro? No sabe. Pero el objeto existe. Entonces nosotros estamos viendo eso. Tengo muchos objetos, ya los identifiqué, ya tengo mis clases, ahora las estoy relacionando. Ocupo agua, perdón. Veamos este ejemplo de acá. En la figura anterior hemos omitido los comportamientos de atributos y operaciones. Esta es la figura anterior. Atributos y operaciones. Atributos y métodos. Datos y funciones. Datos miembro, funciones miembro. Acuérdense de eso. Y hemos incluido una asociación con los roles en ambos extremos, porque yo les dije que puedo colocar la cardinalidad, puedo colocar el rol o puedo colocar una flecha, la dirección, ¿ok? Entonces vean, tengo la clase cuenta bancaria y tengo la clase cliente y están relacionados. ¿De qué manera los estoy relacionando? Cuentas bancarias me permiten generar cuentas, pero el cliente es el titular de esas cuentas. ¿Ven? Con los roles en ambos extremos, cambiando el nombre de la clase titular por otro más significativo, ya que un cliente del banco juega el rol de titular en su relación con las cuentas que posee. Los roles no son obligatorios, pero en ocasiones algunos de ellos aportan claridad. Acuérdense que trabajamos en equipo y todo el equipo tiene que saber qué es lo que estamos haciendo porque nosotros nos vamos a dividir el trabajo. Una vez que tenemos el diagrama hecho y que todo el mundo ya sabe qué es lo que va a hacer, nos vamos a dividir. Entonces a alguien se le puede olvidar. ¿Y cómo se relacionaba esto con esto? Mire el diagrama A de esta manera. Nótese que en esta figura la asociación es bidireccional. Es decir, el cliente tiene la información de la cuenta bancaria y la cuenta bancaria tiene la información del cliente. Y que no hemos dicho nada sobre los números de instancias que participan. Por ejemplo, no hemos dicho si una cuenta bancaria puede tener varios titulares. No sé si ustedes sabían que ustedes pueden ir al banco y pedir una cuenta donde hayan dos titulares y que cualquiera de los dos puede firmar para retirar o ambos tienen que firmar para retirar dependiendo de la restricción. Pero es que yo puedo decir que en este banco un titular solo puede tener una cuenta o puedo decir que un titular puede tener muchas cuentas. O puedo decir que muchas cuentas pueden tener muchos titulares. ¿Ven la importancia de la información en el diagrama? Aquí yo no estaba diciendo cómo era. Sabía que había una relación y sabía que era bidireccional. Lo que yo no sabía era la cardinalidad. Y ya me están diciendo los roles. Y es que veamos. Regresemos acá. Yo tenía la clase, vamos a tener aquí, public class, cuenta, siempre por buena práctica de programación, las clases en letras mayúsculas, la primera, ¿no?
cuenta bancaria, ¿sí? Tengo la cuenta bancaria, tengo mi clase, cuenta bancaria, public class, cuenta bancaria, perfecto. Entonces, vamos a ver esta parte de aquí. Yo tengo muchos atributos, pero yo estoy diciendo que le estoy asociando a la clase cliente, porque es una relación bidireccional. ¿Ven? Es una asociación bidireccional. Entonces, yo voy a tener aquí private cliente, private cliente, ok, private cliente del tipo, está bien escrito, sorry, private cliente y se va a llamar cliente. Ahí está, lo estoy colocando, ¿ven? Ahí va, ok. Y por el otro lado, yo tengo public class cliente, ¿sí? Public class cliente. Me vengo para acá y entonces yo tengo private, cuenta bancaria. Y aquí le vamos a poner cuenta, ¿ok? Tal y como está este diagrama, esto es lo que estoy diciendo. Cuenta bancaria tiene un titular, le vamos a poner comentario, es el titular de la cuenta, y luego este tiene cuenta, que es su cuenta bancaria. O sea, eso estaba más que lógico, ¿no? ¿Ven? Esa es la información que tengo. Pero si yo lo que estoy haciendo acá es que estoy asumiendo que es una relación de 1 a 1. Pero si yo digo que un cliente puede tener varias cuentas, entonces lo que estoy haciendo acá es esto de acá, creando un arreglo de cuentas. Obviamente, cada cuenta bancaria tiene su propio código, tiene su propio número de cuenta. String código, ¿ok? Cada cuenta bancaria tiene su propio código y cada cliente también tiene un ID, private, string, ID. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo puedo tener el cliente Josué, ¿sí? El cliente Josué y Josué tiene el código A1, ¿ok? Josué tiene el código A1. Entonces, puede tener varias cuentas bancarias. Puede tener la cuenta bancaria 1, cuenta bancaria 1 y puede tener cuenta bancaria 2. Pero en esta parte de aquí, yo voy a tener cuenta bancaria 1 y cuenta bancaria 1 estoy diciendo que pertenece a este cliente porque solo me guarda un código. Y aparte tengo otro objeto, cuenta bancaria 2, que también pertenece a ese cliente. ¿Ven? Este tiene un array. Este de acá, simple y sencillamente, son objetos que tienen. ¿Qué es lo que pasa? Si la cuenta es mancomunada, la misma cuenta entonces puede tener varios titulares. Entonces, hago esto de acá. Y una cuenta puedo asociarla a varios clientes. Yo les decía, yo puedo leer. Cuando yo entiendo, yo soy capaz de traducir de manera transparente el diagrama al código. Por eso es que los software de UML me hacen esa traducción. Ya van a ver ustedes cuando estemos con la herramienta que les voy a sugerir, que es Umbrello, que yo voy a construir el diagrama y luego le voy a decir, expórtemelo en Java. Y él va a hacer precisamente esto. Con los elementos que yo incluí en el modelo, él me va a generar el código fuente. Voy a tener el UML, me genera el código fuente. Por eso es que para el proyecto, yo les digo en la rúbrica, si el UML no corresponde con el código fuente, el proyecto está malo, porque usted no hizo el trabajo que tenía que hacer. Usted se puso primero a pensar en función de programación y aunque lo haya hecho en programación orientada a objetos, quizás no lo pensó o no lo pensó bien del todo y puso algunas cosas pensando en programación estructurada que no debían ser así. O definitivamente lo que pasó con algunos estudiantes en mi periodo pasado, que lo hicieron con programación estructurada, pero estamos evaluando programación orientada a objetos. Entonces construyeron, hicieron el programa, pero no podían construir el UML, porque obviamente no pertenece a ese paradigma. Entonces, nosotros, por eso, estamos dedicándole suficiente tiempo al UML. Y como ya les dije, al final, la aplicación me genera el código, el 50-60% del proyecto está hecho solo con tener bien hecho el UML. Ya de ahí el resto es personalizar el código, personalizar las funciones. Ok, pensemos, esta cardinalidad
yo no la suelo ver mucho y por eso creo que la incluí. De 0 a 1 significa que o no tiene o tiene una. Porque también hablando de las llantas, yo puedo decir que una moto tiene una o dos llantas. O una moto podría tener 3 llantas, si es una mototaxi, ¿ok? O podría tener hasta 4 llantas. O sea, yo puedo poner el asterisco o el 1, pero este número en realidad puede ser cualquier valor. 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se acostumbra solo jugar con el 1 y con el asterisco. Entonces aquí no se les extrañe. Eso es lo que significa. De hecho, muchos de ustedes, antes de que yo lo dijese, ya lo tuvo que haber supuesto, ya tuvo que haber adivinado. Pensemos en la cardinalidad de la asociación del ejemplo. En el caso de las cuentas bancarias, podemos pensar las 3 situaciones siguientes que se corresponden a los 3 casos generales anteriores. Una persona, de tener alguna, solo puede tener una cuenta y no se permiten cuentas de titularidad múltiple. Diremos que una cuenta tiene un único titular. Nótese que no se puede tener cuentas sin titular y que un cliente puede tener una cuenta o ninguna. Quizás es solo cliente de servicios. ¿A qué se refiere eso? Usted va a hacer un pago en un banco, va a pagar los servicios básicos. Usted fue un cliente del banco y quizás ese no es su banco, pero fue a pagar el servicio público ahí. Fue a pagar el plan de internet. No necesita tener una cuenta para ser un cliente del banco. Para ser un cuentaviente, sí necesita tener una cuenta, mínimo. Entonces, por eso, veamos esta relación. Yo tengo mi clase cliente. Yo voy a instanciar esta clase y tengo el objeto del tipo cliente. Tengo mi cliente que se llama Obed. ¿Ok? Obed puede o no puede tener cuenta en el banco. Si tiene cuenta, magnífico. ¿Ven? Un cliente puede o no puede tener cuenta. ¿Cuál es el problema acá? Yo no puedo crear una cuenta si no hay un cliente. Forzosamente, para que exista una cuenta, tiene que haber un cliente, pero no es necesario que haya un cliente para que haya una cuenta. Perdón, al revés. No necesito que haya una cuenta para que no haya un cliente. Les digo, una persona puede llegar, cliente frecuente, y hace las transacciones y no necesito la cuenta. Cuando ustedes están en bases de datos, estudian a fondo ese tipo de dependencias y de relaciones. Porque si ustedes borran al cliente, si ustedes borran a Obed y él tenía cuentas, esas cuentas quedan huérfanas. Entonces, para poder eliminar a Obed, tienen que eliminar primero las cuentas, las tienen que cerrar. Si usted tiene deudas con la institución, para poder salirse de la institución, primero tiene que pagar las deudas. No pueden haber deudas si no hay una persona a la cual estoy cobrando. Una persona puede tener varias cuentas, pero no se permiten cuentas sin titularidad. No se permiten cuentas de titularidad múltiple. En este caso, un cliente puede tener una o varias, indicando con el asterisco, o ninguna, pero las cuentas tienen un único titular. Estoy hablando de este diagrama. ¿Ven? Ahora tengo el cliente y ahora tengo las cuentas. Puedo tener o ninguno, o uno, o dos, o tres, o cuatro titulares. ¿Ven qué bonito? Un cliente puede no tener o puede tener muchas cuentas. Pero vean esto de acá también. Esa cuenta no existe sin cliente, pero puede tener múltiples titulares. Una persona puede tener varias cuentas. Aquí estamos hablando de un cliente solo puede tener una cuenta, ¿ok? Aquí un cliente puede tener varias cuentas y varias cuentas pueden asociarse al mismo titular. Cardinalidad. Cardinalidad, bueno, voy a borrar esto. Cardinalidad, direccionamiento, ¿sí? Si no hay ninguna punta de flecha abierta, es bidireccional. Y luego los roles. ¿Es necesario incluir los 3? No, la verdad que no. Si ustedes se reúnen en su equipo y todos entienden bien lo que están haciendo, no es necesario. ¿Va a ser necesario al momento del código? Ya vemos que sí. Si yo estoy hablando de que voy a tener un arreglo de ese tipo de objetos, entonces forzosamente sí le tengo que poner la cardinalidad. Y me lo permiten los software para generar UML. Ok, relaciones. Tengo clases y tengo relaciones. Faltan 10 minutos. Me voy a quedar aquí. Permítanme, debo regresar a Teams.
Se me complica cuando solo tengo dos monitores. Permítanme un segundo. Vamos a finalizar acá.